La pandemia del coronavirus genera una suerte de distintos comportamientos sociales en la población, sobre todo en la etapa de confinamiento o medidas de cuarentena, como comúnmente se le denomina, y que tiende a sacar ese lado instintivo del ser humano. Una de las grandes preguntas que muchos nos hacemos es ¿por qué la gente tiende a comprar grandes cantidades de papel higiénico? Y justamente en este aspecto, donde más se puede apreciar ese comportamiento instintivo e imitativo de la población. El alto consumo o compra del papel higiénico tiene que ver con una suerte de, uno, que vivimos en una sociedad en la cual estamos acostumbrados al consumismo, sobre todo en la vida citadina, en la metrópolis, en las ciudades más grandes, y donde estando tan influenciado por los medios de comunicación, hay una suerte de temor a no estar abastecido de aquellos elementos que creemos que forman parte de nuestra comodidad diaria, la comodidad de la familia, ¿no? Llámese, por ejemplo, los alimentos básicos, y entre ellos, hoy con el tema de la pandemia del COVID-19, se pone énfasis en lo que es la higiene, y el papel higiénico es un elemento de la higiene. Entonces ahí lo asocia la gente y tiende a imitar ese tipo de comportamientos. Más aún todavía cuando el papel higiénico constituye un elemento que, cuya proporción, cuyo volumen tiende a poder visualizarse más cuando éste se compra en grandes cantidades. Es decir, la gente no percibe mucho si se ha perdido algunos frascos de gel, por ejemplo, porque el volumen es pequeño. Pero sí se aprecia mucho más los estantes vacíos cuando se compran, por ejemplo, 50 rollos de papel higiénico. Y por eso que crea mayor temor cuando la gente visualiza en los supermercados estantes vacíos, entonces inmediatamente lo asocia con escasez. Y psicológicamente se influye en la gente, en el comportamiento del consumidor, ¿no? Y busca abastecerse de ese elemento que supuestamente empieza a escasear, ¿no? En este caso el papel higiénico, ¿no? Entonces, eso es una de las explicaciones que puede llevar a que la gente empiece a adquirir este producto en grandes volúmenes o cantidades, ¿no? Como podemos observar en diversos países del mundo, ¿eh? No solamente en el nuestro, ¿no? Pero que está asociado también pues con la influencia de los medios de comunicación. En los tiempos actuales, las redes sociales, la televisión y los medios en general tienen una enorme influencia en el consumo de la gente. Y entonces cuando, por ejemplo, en el tema de la pandemia nos bombardean con noticias de este tipo, entonces genera una suerte de pánico, de temor en nosotros, de querer abastecernos y no tener ningún tipo de inconveniente de contar con estos elementos, ¿no? Y entonces salimos desesperadamente a comprar, a adquirirlos, ¿no? Vuelvo a repetir entonces, esa es una suerte, digamos, de actitud o de comportamiento imitativo de la gente, bueno, ¿ya? Por otro lado, también el alto consumo del papel higiénico tiene que ver también pues con que el pánico mismo que genera la pandemia provoca una suerte, digamos, de defensa del individuo. Y esa actitud de defensa al individuo, o sea, de protección, de querer sentirse de alguna manera protegido frente a esta pandemia, está asociado con la higiene. Y el elemento central de la higiene, psicológicamente nos han vendido la idea de que es el papel higiénico, bueno, es decir, hoy por ejemplo ya se ha convertido en una suerte, digamos, de hábito común en que muchos caballeros utilicen el papel higiénico como reemplazo del pañuelo tradicionalmente utilizado en los caballeros, ¿no? O sea, ya no vemos eso, entonces se hace necesario el rollo de papel toalla muy semejante al papel higiénico, como una suerte, digamos, también de elemento que va reemplazando a la toalla de tela que tradicionalmente se utilizaba, ¿no? La servilleta es reemplazado hoy también por este elemento, es decir, está muy ligado al sentido de la higiene y por lo tanto se hace necesario en el hogar, ¿no? O sea, esa es la mentalidad de la población, pero cosa que, vuelvo a repetir, se convierte en una suerte, digamos, imitativa, por cuanto tendemos a imitar esos comportamientos como elementos consumidor, ¿no? Y genera pues problemas de este tipo que estamos observando permanentemente. En realidad es una suerte, digamos, de actitud
absurda en la población, porque en primer lugar no va a escasear este producto. En segundo lugar, no nos asegura absolutamente nada con respecto a que esto nos protege o no de contraer o no el virus, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con ello. Pero al limitar los comportamientos se genera este tipo de circunstancias, ¿no? Y puede lógicamente que ver también con otros elementos de carácter cultural, ¿no? Porque tiende también a modificarse de un pueblo a otro el tipo de consumo que uno tiene como elemento que sustituye a aquellos aspectos propios de la higiene, ¿no? Entonces, en realidad, este tipo de comportamiento que tanto lo observamos y que a muchos les preocupa, tiene pues explicaciones psicológicas, tiene que ver con explicaciones sociológicas, con explicaciones de carácter netamente cultural, en fin, ¿no? Y lógicamente también con el comportamiento del consumidor. ¿Mm? Gracias.